y otros delitos que se cometan en nuestro país, planteó. En este momento dirige el Pleno de la Asamblea Tardes, Nacional la primera señora vicepresidenta Viviana presidenta. Veloz. Muchas gracias por Vamos a la escuchar en el palabra. uso de la palabra al Un asambleísta saludo a todos Jorge los Peña Fiel. legisladores presentes dentro del Pleno. Bueno, en principio hay que poner ciertas cosas sobre la mesa que ha sido parte de la discusión dentro de la comisión y de la opinión pública. En primera instancia, felicitar a la comisión por el trabajo sesudo, el trabajo consciente que ha realizado dentro de la comisión. Ha evidenciado que ha priorizado el mandato popular como un elemento fundamental para poder darle soluciones reales a la crisis que vive el Ecuador en materia de seguridad, en materia de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esta propuesta que ha propuesto, que ha dado la comisión, nos evidencia que está sintonizando claramente con el mandato popular expresado el 21 de abril. Es un mandato que no hay cómo interpretar, es un mandato que no tiene ningún tipo de vaivén ni barrera, hay que aplicar y eso ha hecho esta comisión y eventualmente en este pleno será aprobado debidamente. Esto es una demanda ciudadana que ha venido construyéndose desde hace muchos años, diría yo ya, porque el endurecimiento de penas, la incorporación de una ley de extinción de dominio o una reforma a la ley de extinción de dominio en el sentido en el que está planteado, es efectivamente una necesidad ciudadana, un clamor popular. Esto que no nos confunda, estimados compañeros asambleístas, en relación a la utilización de este tipo de reformas, de este tipo de planteamientos con el populismo penal. Sí, en efecto, existe el riesgo de cometer cierto populismo penal al pretender simplemente endurecer las penas de manera indiscriminada. Eso, por ejemplo, dista mucho de lo que hizo la comisión, que efectivamente ha aplicado la dosimetría penal de una manera absolutamente coherente, absolutamente profesional. En ese sentido, ha sido claro que no ha caído en el populismo penal y ha planteado al Pleno de la Asamblea Nacional una reforma que va de la mano con esa dosimetría penal que requiere nuestro país. El delito más grave que puede cometer una persona en contra de otra es el asesinato, es el homicidio. Y ninguna pena podría estar por encima de esta, porque atenta contra la vida, que es el primer derecho humano que tenemos ya incluso en el momento de la gestación en el que nos encontramos en el vientre materno. No obstante, el endurecimiento de penas no puede venir solo, no puede ser solamente ese y nada más, la reforma planteada. Aquí hay que decirlo, que también tiene que venir con una, una cuestión que en el Ecuador se está viviendo desde hace ya algunas décadas, diría yo, que es precisamente la necesidad urgente de no solamente atacar el crimen organizado en la calle, no solamente incrementar las penas y el endurecimiento de la sanción penal que existe, sino también que tiene que venir de la mano con una acción y acciones de parte del gobierno nacional, de parte de la cosa pública, de todos quienes conformamos del sector público, para extirpar de manera clara y de manera contundente el crimen organizado, ya no solamente de las calles, sino también de las instituciones que conforman el aparato de justicia en el Ecuador. Allí, por ejemplo, hace tan solo unos 6 meses, vimos estupefactos toda la ciudadanía y todo el país cómo en la función judicial actuaba y todavía actúa un, un pulpo con muchos tentáculos relacionados al crimen organizado. Precisamente allí está la estructura que lideró y lideran ciertos sectores políticos y muchos de ellos también vinculados al crimen organizado. Y me refiero específicamente al caso de Wilman Terán y su estructura, que a viva voz y que ha sido visto por todo el país cómo manejaban sentencias, cómo coordinaban con jueces, cómo a través del dinero mal habido, producto del narcotráfico, lograban conseguir la justicia
que no lograban conseguir a través de los métodos y las formas ordinarias, tradicionales, y que están en clara sintonía con la ley. Eso también hay que decirle al país y también forma parte de este debate, que no solamente hay que endurecer las penas, sino también hacer acciones, tomar posiciones, queridos asambleístas, respecto de la lucha contra el crimen organizado en las instituciones, en el aparato de justicia y sobre todo, cuando se tiene la oportunidad de luchar contra ello, tomar esa posición correcta. En efecto, estamos próximos a votar y tener en claro qué posición tenemos con respecto a Wilman Terán y su destino como el expresidente del Consejo de la Judicatura. Y hay que también decir allí que todos estamos también expectantes de cómo van a posicionarse esas bancadas. Y lo último que quiero decir, para no quitar mucho tiempo, señora presidenta, es respecto a la ley de extinción de dominio. Saludar la posición que ha tomado la bancada, o perdón, la comisión en relación a la eliminación del requisito de la sentencia ejecutoriada para poder dar inicio a la indagación previa y dar con esos imperios creados con dineros mal habidos también en la sociedad, y que eso es necesario dar inicio separando lo penal, lo personal de lo patrimonial y de lo que tiene que ver con la obtención de estos recursos mal habidos y estas fortunas que tienen ciertos capos de la mafia en el país. Así podemos dar verdaderamente el golpe que necesita el país contra el crimen organizado y golpeándoles donde más les duele a las bandas criminales, que también es en el bolsillo. Entonces, si conjugamos el trabajo que realizan nuestras Fuerzas Armadas, si conjugamos el trabajo que realiza la Policía Nacional, con una acción decidida de parte de la clase política ecuatoriana para también desestructurar y desarmar estas estructuras institucionales que funcionan en la justicia y que funcionan en varias instituciones públicas en el país, sin duda alguna será el mejor momento para poder, en efecto, desestructurar y desentrañar todas estas estructuras y golpearles efectivamente. Con la ley de extinción de dominio como está planteada, con el endurecimiento de penas y además con un mensaje claro de esta Asamblea Nacional de que efectivamente va a luchar contra el crimen organizado en las instituciones públicas, no duden, estimados asambleístas, que no solamente tendremos el favor popular, sino que también marcaremos el mensaje claro en la historia del país. Finalmente, en el futuro, cuando se hable de esta Asamblea Nacional, se hablará de una Asamblea Nacional que sí le dio resultados y sí le contestó claramente a la ciudadanía sobre sus necesidades y sobre su clamor, que es eliminar el crimen organizado, no solamente de la economía, no solamente de la política, sino de las instituciones públicas que también conforman y forman parte de estas estructuras. Eso nada más, señora presidenta, agradecerle a usted, al Pleno de la Asamblea Nacional y pedirles que apoyemos esta propuesta de tal manera que el mensaje sea claro y que todos compartamos la alegría del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias a usted.